Gloria a Dios. Quiero que vayas conmigo, si tienes tu Biblia, tu celular, o utilizar la pantalla que está frente de ti, para que vayas a 1 de Corintios capítulo 6, verso 12. 1 de Corintios capítulo 6, verso 12. Los viejos de hoy en día. Primera de Corintios 6, 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El que escribe esta palabra no la escribe porque no tenía otra cosa que decir, sino porque lo que escribe es algo que él ha vivido, es algo que a través de su vida, no solamente en el tiempo, en su vida cristiana, sino aún en el tiempo de su pasado, cuando hacía cosas y travesuras perversas. Lo que demuestra esta expresión es que el apóstol siempre fue una persona determinada. Y la mayor parte de sus logros, ya sea en el judaísmo, cuando estuvo en el judaísmo, o ahora después en el cristianismo, todas ellas, obviamente, en las del cristianismo estaban basadas en el poder, la misericordia, la gracia y lo que Dios hacía a través de él. Pero había un ingrediente que él le añadía a eso y se llamaba determinación. Él siempre estaba determinado a aquello que él quería, a aquello que se proponía hacer. Ahora, sabes que en mis primeros años de convertido, cuando yo comencé en mis primeros años en la iglesia, recuerdo que tradicionalmente, todos los años, cuando venía la despedida de año, se reservaban 5 minutos antes de las 12 para que todo el mundo viniera al frente a reconciliarse, a hacer nuevos pactos, a decir, Señor, traté de hacer muchas cosas y no las pude hacer. Y dice, ya habíamos convertido es un ciclo vicioso constantemente, de que ya sabíamos que era lo que teníamos que hacer cuando se acercaban las 12 de la noche. Era decirle a Dios que me perdonara porque lo que se supone que hiciera no había hecho, pero que se preparara porque lo que tengo que hacer más tarde tampoco lo voy a hacer. Y la realidad es que si ya empezaste a identificarte, bienvenido, porque precisamente eso es lo que quiero. Y yo quiero utilizar esa expresión del apóstol Pablo para con esa expresión descubrir dos puntos y dos expresiones que son determinantes. Son determinantes para aquellas cosas que tú quieres lograr en la vida. No solamente en el plan material, en los proyectos materiales y humanos que tú tienes, sino por encima de eso, aquello que tú sabes de que Dios te llamó y que tú sabes que por alguna razón has estado siempre buscando una manera de cómo justificar con excusas y con situaciones que pueden ser verdad, pero que son simplemente instrumentos que utilizas para no enfrentarte al llamado y a las cosas que Dios quiere que tú hagas. Porque cuando hacíamos eso, siempre teníamos las nuevas resoluciones, ¿verdad? Todos los años. ¿Cuál es tu nueva resolución? Bueno, pues mi nueva resolución es acordarme de lo que no hice para recordarme de lo que no voy a hacer.
Y esas dos palabras son resolución y determinación. Resolución y determinación. Y resolución es aquello que yo decido hacer para un beneficio propio. Y lo hago con el fin de alcanzar algo que se anhela, algo que necesito. Ahora, una resolución puede estar basada en razones equivocadas. Y ahí es donde está la mayor parte de nuestros fracasos y nuestra incapacidad de lograr cosas en la vida. Miren, cuando yo veo la historia del apóstol Pablo y veo todas las conquistas que él hizo, cuando hizo tantas cosas por ese poder y esa capacidad que tenía de determinarse a hacer lo que sabía que tenía que hacer, yo llego a la conclusión de que si él lo hizo, ya no hay ningún ser humano en la tierra que tenga una excusa para no hacerlo. Porque un solo ser humano incapaz, débil, como somos todos, es capaz de llegar a lugares que se ha propuesto y se ha determinado llegar en el nombre del Señor, lo que se convierte en el juez de aquellos que nunca lo van a lograr porque nunca se determinaron a lograrlo. Muy bien. Y esos dos puntos, o sea, ese problema es, o esas dos áreas que nosotros tenemos que tratar de tener cuidado a la hora de tomar decisiones. Número uno es la emoción. Y el problema de las emociones es que son inconsistentes. Muchas veces, yo no estoy hablando de la experiencia suya solamente, estoy hablando de lo que yo he experimentado. Aquí yo he escuchado prédicas aquí que yo he salido por ahí que quiero comerme el diablo en fricasé. Pero cuando la emoción se va, se me olvidó. Y entonces comienzan a surgir en la mente unas explicaciones que parecen tan reales, parecen tan ciertas, parecen tan acomodativas que uno le dice bienvenida porque esas son las que necesitaba para decirle a Dios no puedo. La emoción es pasajera, se da en un instante y desaparece. Por lo tanto, nunca puedes tomar resoluciones basadas en emociones. Número 2, sentido de culpa. Sentido de culpa. Cuando tienes sentido de culpa es porque estás atrapado en una conducta que tú sabes que no te hace bien. Porque puede estar produciendo en tu vida daños físicos, emocionales y espirituales. Pero como eso que te domina, aun cuando sabes que te hace daño, te produce placer, se te hace difícil deshacerte de eso. ¿Sabes que el peligro de aquellas cosas que chocan con el propósito de la voluntad de Dios es que son demasiado placenteras? ¿Sabes que las disfrutas? De hecho, la gente no peca porque es malo pecar. Malo pecar en el sentido de que no produce placer. Lo hacen porque produce cierto placer. Pero no miden las consecuencias. No miden los resultados de esa conducta que están practicando y después comienzan a vivir las experiencias dolorosas y traumáticas de decisiones que no se tomaron cuando se tuvieron que tomar. Ahora, cada cosa que nos invita a los cambios, toda cosa que nos invita a los cambios, estoy tratando de no reconocer que necesito este juego. Cada cosa que nos invita a los cambios también nos reta a desafíos y esfuerzos. Esa es la parte que no nos gusta.
Esa es la parte que nos complica la vida y que nosotros soslayamos y evitamos tener que enfrentarnos a ella para no pasar ese proceso. Nos desafía a esfuerzos, a sacrificios, a renuncias y muchas veces, en el peor de los casos, hasta pérdidas. Aquí hay gente que yo sé que tienen el testimonio de que han perdido cosas por causa de hacer lo que tienen que hacer. Que el momento de su determinación se le presentó delante de sus ojos todas aquellas consecuencias que iban a tener por causa de la decisión que iban a tomar, pero no las impartió por una sola razón, y yo se la voy a decir más adelante y al final. Siempre que vayas a tomar una decisión, siempre debes de considerar el precio a pagar. O sea, no te comprometas si no puedes. No te comprometas si cuando los efectos que va a producir ese compromiso es limitarte de aquellas cosas que te gustan y te producen placer, pues entonces detente, analiza y después te determinas. Sería mejor que te determinaras. Pero para que el proyecto que empieces no se quede a mitad, es mejor que lo pienses y lo analices. Ahora, utilizamos siempre la pildorita que alivia mi sentido de culpa, la pildorita que utilizo para sanar y aliviar el peso de mi conciencia y poder evitar enfrentarme al compromiso. Entonces, para darle cierto alivio a esa conciencia, tomamos resoluciones incompletas. Yo estoy aquí, yo. A veces también lo usamos para impresionar, para no sentirnos fuera del grupo, para estar incluidos dentro del medio ambiente donde nos movemos. Pero la realidad es que muchas veces no hemos analizado y considerado la decisión o la resolución que estamos tomando. Si tú miras hacia atrás y yo miro hacia atrás, voy a comenzar a mirar y a ver las ruinas de todos los proyectos inconclusos que nosotros hemos dejado en nuestra vida. Y el problema de esto es que en muchos de esos casos no habrá remedio para regresar a retomarlos. Porque hay oportunidades que llegan una sola vez. Porque muchas veces el llamado de Dios es insistente, pero en otras ocasiones el llamado de Dios es una sola vez. Y tú tienes que estar listo, preparado para discernir si ese llamado o eso que Dios está insistiendo en tu vida, a lo que tienes que renunciar, Él lo está haciendo porque lo tiene que hacer hoy y ahora. Por eso es que Dios le dice al pueblo: si oyeres hoy mi voz, no endurezca vuestro corazón. Dejamos proyectos, responsabilidades inconclusas porque nos rendimos ante el primer obstáculo que encontramos. Nos rendimos al primer obstáculo que encontramos. Por eso en esta mañana yo te reto a que te determines, a que dejes de estar haciendo resoluciones. Y si haces resoluciones, añádale determinaciones. Añádele el compromiso de entregarte de lleno a aquello que Dios sabe y que Dios quiere que tú hagas y que tú también sabes qué es lo que te conviene. Determínate a renunciar a un vicio. Y hay diferentes tipos de vicios.
No tiene que ver necesariamente con licor, no tiene que ver necesariamente con drogas. Hay otro tipo de vicios que parece que no son nada, pero te están haciendo daño y te están desviando del llamado y del propósito que Dios quiere para ti. Decídete a cambiar tu actitud. Deja la rebeldía. Deja la indiferencia. Escucha la voz de Dios que te llama constantemente para invitarte a un proyecto junto con Él. Sepárate para Dios. Sepárate para Dios. No hay mejor decisión en la vida tuya que tú puedas tomar que a veces de renunciar a otras cosas que lo único que te hacen es perder el tiempo. Sepárate para aquel que tiene mucho tiempo para ti y para llevarte a victorias poderosas. Rompe con relaciones tóxicas. Rompe con relaciones tóxicas. Voy a decir esto bajo mi responsabilidad. Casi me bota, pues me iré. Pero me sorprende cuánta gente hacen yugos desiguales dentro de la iglesia. Porque la emoción inicial, aquello que mis ojos ven. Mi esposa fue inteligente, por eso fue que se casó conmigo. Porque somos incentivados y movidos por los 5 sentidos de nuestros. Y los 5 sentidos de tu vida están relacionados a aquello que Dios dice que es enemigo de él, que es tu carne. Porque la carne y Dios no tienen ningún tipo de comunión. Y cuando la carne es incentivada por deseos y no utilizas la razón para meditar y pensar cuál es la decisión que vas a tomar, te lanzaste y te tiraste y después pagaste las consecuencias. Renuncia a los hábitos pecaminosos. Toma control del control. Toma control de las teclas de la computadora. Cierra tus ojos a aquello que va a contaminar tu mente y tu corazón. No te entregues a los deseos y a las pasiones de tu carne. Renuncia, determínate. Yo sé que se disfruta, yo sé que tiene cierto placer. Todos de alguna manera lo hemos experimentado, pero te van a destruir. Van a acabar con tu vida. Y no solamente, el problema no es solamente que destruye nuestras vidas, es que destruye todos nuestros proyectos, es que acaba con todo, destruye nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros matrimonios se van al piso, todo se desintegra. Vuelve a reavivar tu ministerio dormido. Reaviva tu ministerio dormido. ¿Sabes cuántas personas hay aquí? Con llamados, con talento, con un montón de cosas. Y han rehuido el llamado de Dios por no atreverse a enfrentar las consecuencias del llamado. Porque el llamado va a tener consecuencias. Y bastante fuertes. Los que hemos estado en esto lo hemos experimentado. Sabemos lo que es llorar, sabemos lo que es sufrir, sabemos lo que es sentirnos solos, sabemos todo eso, lo hemos experimentado y lo hemos vivido. Pero el resultado
de nuestra decisión es mayor que las consecuencias. Dáselo, si le va a dar un aplauso, dáselo fuerte. Vuelve a la vida de servicio. Conviértete en un servidor. Comienza a dar de ti a otros. Lo que Dios te dio a ti no es porque tú seas el nene lindo de Él. Él te dio y te dio en abundancia, pero no te dio en abundancia para que guardes. Te dio en abundancia para que sirvas. Te dio en abundancia para que compartas. Determínate, suelta, métete al closet, métete a las gavetas y saca las cosas viejas que tienes allí que no usas y comienza a compartirlas con otros. Yo tengo pantalones allí para el día que se baje. Llevan 10 años allí. Y lo que he hecho es engordar más. ¿Cómo están los closets aquí? Decídete, determínate a retomar los dones y los talentos que están colgando en los sauces. Usted me va a perdonar, de ahora en adelante cada vez que me ponga a predicar le voy a cantar. Le guste o no le guste, le voy a cantar. Determínate a decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Nos hemos convertido lamentablemente en críticos de los pecadores porque pensamos que somos tan santos y que fuimos tan buenos que tenemos el derecho de criticar a los que hacen las cosas malas. Mas sin embargo se nos hace difícil ir a decirle a ellos: Jesús te ama, Él puede cambiar tu vida de la misma manera que lo hizo conmigo. Dile: heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir. Como siempre digo, no tengo coraje, estoy gritando pero no tengo coraje. ¿Sabes? Dios crea al ser humano para vivir en plena libertad. Dios te hizo para que vivieras en libertad. Nada ni nadie debe tener control total de tu vida. Él te hizo libre. Escúchalo, Leida. Ahora, para que puedas vivir en plena libertad, Dios te dio el poder para dominar y gobernar. Todos de alguna manera fuimos dotados de la capacidad de tener dominio y control. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán cuando lo puso en el huerto: gobiernen, dominen, controlen. Ustedes van a ser los administradores de todo lo que yo he creado. Lamentablemente el ser humano viró todo y ahora la creación controla a aquel que fue llamado a controlar. Ahora la creación domina a aquel que fue llamado a dominar. Tan fácil que caemos atrapados en conductas, en hábitos, en cosas que nos apartan de la verdad, del propósito, del gozo, de la alegría que Dios quiere poner en nuestros corazones. Y no traje la correa hoy porque se me olvidó. ¿Sabes? La única forma de tú asegurar tu libertad es comenzar a ejecutar el poder que Dios te dio para dominar y para gobernar. Y Dios no solamente nos dio esa autoridad para dominar y gobernar, para vivir en libertad, sino que estableció límites.
estableció reglas para que precisamente pudieras preservar la libertad. O sea, hay gente declarando que ellos son libres para hacer lo que les da la gana. Pues si hacen lo que les da la gana es porque son esclavos. Porque aquello que fue llamado para que ellos tuvieran el control, ahora eso tiene control de ellos. Ahora ellos son dominados por eso. Dominados por los vicios, dominados por los pensamientos, dominados por todo. Dominados por la mujer. Ahora, Dios creó al hombre para ser victorioso. Dios creó al hombre para ser victorioso. Y hay una palabra que es buena, no es mala en sí misma, pero cuando los conceptos muchas veces se utilizan con motivos egoístas, se distorsionan y se dañan y pierden la verdadera intención por lo que existen. Y sabes que el error que han cometido los seres humanos es que han confundido. No lo hagas. No confundas éxito con victoria. No confundas éxito con victoria. Yo conozco gente exitosa. De hecho, los vemos. Vemos en la televisión, escuchamos las noticias de las aberraciones que ellos hacen, los supuestos exitosos. Y alguien puede pensar, ¿por qué no quiere que tenga éxito? Conquiste todo lo que pueda conquistar. Pero acuérdese, muchas veces, la victoria tuya está en la manera que estés dispuesto a renunciar a los éxitos. Muchas veces, se me olvidó, muchas veces Wanda, dímelo. Alguien que me lo diga. Exacto. Tu victoria está sujeta en muchas ocasiones en la determinación que tú tengas para renunciar a tus éxitos. Yo he conocido hombres que estudiaron en la universidad, se prepararon, se hicieron doctores, se hicieron grandes profesionales y después que terminaron su carrera le entregaron su diploma y recibieron la voz de Dios y le dijeron: hasta aquí llega, ahora vas a hacer lo que yo te diga. Y nunca pudieron ejercer lo que estudiaron, porque había un llamamiento que era mucho mejor que ese, porque había un llamamiento que era más honroso que ese. La realidad es que éxito y victoria son dos cosas distintas, porque se puede tener éxito y vivir una vida en derrota. Se es exitoso cuando puedes lograr una profesión, un buen trabajo, una buena cuenta en el banco, una buena casa, tienes prestigio, el reconocimiento de los demás. El éxito en el mundo se mide por las conquistas exteriores que tú puedas lograr. Pero ser victorioso es distinto, porque cuando logras vencer un reto interno, entonces serás victorioso en la medida que te puedas vencer a ti mismo. El secreto grande de tu victoria no es, de hecho, no es ni siquiera predicar, ganar almas, es reprender demonios y hacer cosas que se hacen precisamente en el nombre del Señor y son parte de nuestra dinámica en la iglesia. El secreto verdadero de tu victoria es cuando puedes vencer tu naturaleza, que es rebelde y quiere hacer siempre todo lo contrario a lo que Dios ha determinado que hagas. Así que véncete a ti mismo. Renuncia a lo que te controla.
porque hay beneficios grandes en eso. ¿Sabes que la historia habla de un hombre llamado Alejandro el Grande? Alejandro el Grande fue uno de los conquistadores más grandes que ha existido. Conquistó casi todo el mundo lo conquistó, pero tenía un problema. Aunque era un conquistador, aunque era poderoso, aunque era grande en todo lo que hacía, nunca pudo tomar dominio de sus aberraciones sexuales. Y era un esclavo de sus mismas pasiones. ¿No me miren así? Pablo está tomando una determinación firme en esta declaración. Dice, todo me es lícito. O sea, puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Tienes el derecho de hacer lo que quieras. Pero después dice, pero no todo me conviene. Me hago daño a mí mismo. Se rompen relaciones entre padres e hijos, la familia se afecta. Muchos de los problemas por los cuales a veces tú pides oración y cada día hay que interceder por ti y lo vamos a seguir haciendo. Pero muchos de esos han sido precisamente porque tu solución está a un paso de una determinación que tienes que tomar. La oración podrá ayudarte, pero no te resolverá todo el problema hasta que te ponga de pie y dice, basta, ya se acabó. Hasta que diga, ya no más. Y después le añade y dice, no me voy a dejar de dominar. Ahora, el éxito siempre estará amarrado en la manera que seas victorioso. Puede ser exitoso, pero si al éxito le añades victoria, entonces eres completo y logras el propósito total que Dios quiere para tu vida. Estamos hablando de un hombre que escribe esta carta y es un hombre que habla de su naturaleza, de sus debilidades. Él habla de la incapacidad de él poder ser fiel por sus propias fuerzas. Es el mismo que dice que de todos los pecadores, mire la capacidad o el conocimiento, la revelación que él había tenido de lo que era la gracia de Dios en su vida, que él dice, de la lista de todos los pecadores que ha habido en toda la tierra, a mí que me pongan el número 1. Yo quiero estar ser el número 1 en esa lista. Ese es Pablo. Pero Pablo sabe distinguir, aunque él sabe que es débil, aunque él sabe que muchas veces no puede hacer algunas cosas, aunque él sabe que es tentado, aún sabe que el dolor en su cuerpo es constante por causa de su debilidad, él sabe hacer una diferencia entre las realidades y las excusas. Y es peligroso cuando una realidad se convierte en mi excusa. Porque la realidad, lo que yo convierto en mi excusa, me hace sentir cómodo. Lo que yo no sé es, o lo que no sabemos es que muchas veces nos sorprenderá el fracaso. Nos sorprenderá la derrota. Y aquello para lo cual fuimos llamados se cancelará. No porque Dios no quiso, sino porque tú no te determinaste a hacerlo. Estamos terminando ya. La determinación es la llave que abre la cerradura para libertarte de la esclavitud y la prisión. Pablo está tomando una determinación firme en esta decisión. Yo no voy a dejar que nada me domine, aun aquellas cosas que me son permitidas hacer. Miren, cuando tú vas a la Biblia está llena de historias de hombres que alcanzaron grandes victorias. Simple y sencillamente
Obviamente no estamos descartando a Dios en ningún momento, porque si lo hiciéramos perderíamos el tiempo. Siempre Dios, el soberano, el que da la fuerza, el que da el poder, el que nos da la capacidad para hacer las cosas. Pero muchos de estos hombres lograron muchas victorias porque estuvieron dispuestos a renunciar a aquello que le impedía llegar al propósito de Dios y se determinaron a obedecer a Dios. Josué tuvo que desligarse de la idolatría de su pueblo y hacer una separación entre él y su casa y los demás y el pueblo y el resto del pueblo, perdón. Por eso fue que él dijo: ustedes sirvan a que ustedes quieren servir, ríndase a los dioses que ustedes quieran rendirse, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el compañero de Caleb, a los 85 años, llega a la tierra prometida. Ha sido duro el camino, ha sido fuerte el esfuerzo que hicieron. No fue fácil enfrentarse a todos los enemigos que tuvieron en el camino, pero se dispusieron a llegar porque renunciaron a los dioses de los paganos y pusieron su enfoque y su mirada en el Dios que les había llamado. Y después que llegan a la tierra prometida, era el momento para que Caleb dijera: ahora me voy al retiro, tengo 85 años, voy a solicitar el seguro social y que me den el Medicare. No, él dijo: necesito un monte todavía para seguir conquistando. Aleluya. Necesito todavía seguir. Aleluya. Necesito. 85 años. Ay, papá. Porque lo peor que le puede suceder a alguien es que su espíritu se envejezca. Por eso yo estoy. Las canas no me impiden hacer lo que tengo que hacer. Porque lo peor que le puede pasar a alguien es que su espíritu envejezca. Porque pueden haber ancianos de 85 con espíritu de 20 y jóvenes de 20 con espíritu de 85. Ahora, cierro con esto. Cierro con el mejor modelo. Cierro con el modelo más extraordinario que nosotros hemos podido conocer. Quien fue ejemplo en todos los detalles de su vida, en todo lo que hizo, en todo lo que habló. En su humanidad, tan humano como tú y yo. Pastor Rafi hablaban en días anteriores de ese momento de Getsemaní. Porque no es lo mismo que tú vayas caminando por la carretera y te asaltaron 4 personas y te dieron una pela y tú no lo esperabas. Pero no es lo mismo que, siendo conocedor del futuro, tú hayas visto la película de lo que te va a pasar. Tú hayas visto ya lo que tenías que enfrentar. El hombre pasó depresión. Dijo: mi alma está afligida hasta la muerte. Lo que sucedió allí en Getsemaní comenzó con una oración, siguió con un clamor y terminó en una gritería. Búsquelo para que usted vea. Porque él no quería enfrentarse a eso. Pero ¿sabes cuál fue la estrategia que Dios hizo para que él pudiera lograrlo? Cambiar el enfoque que él tenía. Dejó de mirar la cruz. Dejó de mirar los clavos. Dejó de mirar sus espaldas lastimadas y laceradas. Y se enfocó en el gozo que tenía puesto delante de él.
Porque el gozo que tenía puesto delante de él tenía nombre y apellido. Tenía tu nombre, tenía mi nombre, tenía el nombre de todos nosotros, tenía el nombre de toda la humanidad. Y él dijo: no importa el sufrimiento, si lo que voy a conquistar es más grande que lo que voy a sufrir, vale la pena. Y por eso le llamo el gozo que tengo delante de mí. Todo lo que tú tengas que experimentar, a todo lo que tú tengas que renunciar, quítale el enfoque al dolor, quítale el enfoque a los problemas que vas a tener en el camino, quítale el enfoque a los que te van a traicionar, quítale el enfoque y mete y pon tu mirada, aleluya, en el gozo, pon tu mirada en el resultado, pon tu mirada en lo que vas a conseguir en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, Pastor Ramón.